Para la asociación de condensadores que tenemos en esta figura, tenemos que calcular la capacidad equivalente, la carga almacenada en cada condensador y la energía total almacenada. Y como puedes ver, hay una figura que acompaña al enunciado que te acabo de leer, que es un circuito en el que tenemos un generador de 200 voltios, como puedes ver aquí, al que están conectados tres condensadores. Digamos que hay como dos conexiones distintas, pero para poder aclararlo un poco, vamos primero a numerar los condensadores, de forma que vamos a tener, por un lado, que llamaremos 1 al condensador que está más fuera, que tiene una capacidad de 12 microfaradios, y después 2 al del 4 microfaradios y 3 al que tiene una capacidad de 15 microfaradios. De esta manera podemos decir que el condensador 1 está conectado en paralelo con la fuente, digamos, de energía, el generador, y los condensadores 2 y 3 están conectados entre sí en serie, pero a su vez en paralelo con el condensador 1 y con el generador. Una vez que tenemos eso claro, lo siguiente que vamos a hacer es tener en cuenta que, como he dicho, los condensadores 2 y 3 están conectados en serie. Es una conexión distinta de la que tiene el otro condensador con respecto al generador. Así que vamos a, en primer lugar, como tenemos que calcular la capacidad equivalente total del circuito, vamos a irnos a la asociación 2-3 para hacer la capacidad equivalente en esa asociación. Y como están conectados en serie, debes saber que la capacidad equivalente de una conexión de condensadores en serie sigue la fórmula que aparece aquí. Digamos que la inversa de la capacidad equivalente, que voy a llamar 1, porque hace referencia a la asociación esta que he marcado en verde, ¿verdad? Sería igual a la inversa de la capacidad del condensador 2 más la del condensador 3. Siguiendo esta misma ecuación y sustituyendo, fíjate que lo que vas a tener sería 1 partido por 4 microfaradios más 1 partido por 15 microfaradios. Esto te va a dar como resultado, al hacer esa operación, 19 partido por 60 microfaradios. Ahora bien, acuérdate, lo que acabas de calcular es 1 partido por la capacidad equivalente, y tú lo que necesitas es la capacidad equivalente de esta asociación de condensadores. Por lo tanto, has de darle la vuelta al resultado que obtienes, y cuando haces esto vas a tener 60 microfaradios entre 19, o lo que es lo mismo, como puedes ver aquí, que la capacidad equivalente para la primera asociación, que he llamado 1, serían 3.2 microfaradios. Una vez que tenemos eso claro, lo siguiente que vamos a hacer es irnos ahora a calcular la capacidad equivalente total del circuito. Pero vamos a tener por un lado en cuenta esta capacidad equivalente que he llamado 1 y la capacidad del condensador 1, que ahora estarían ambos en paralelo. Por lo tanto, la capacidad equivalente del circuito, la total, será la suma de la que he llamado de la asociación 1 más la del condensador 1. Claro, en este caso tan solo hay que sumar, como veis aquí, esas capacidades, es decir, 3,2 que acabamos de ahora mismo calcular, más 12, que sería la capacidad del condensador 1, en ambos casos expresado con microfaradios, vamos a tener como resultado, como veis aquí, 15.2 microfaradios. Si quieres, lo puedes expresar sin tener en cuenta el prefijo micro, que equivale a 10 elevado a menos 6, ¿verdad? Como 1.52 por 10 elevado a menos 5 faradios. Eso es equivalente al dato que acabamos de obtener ahora mismo. Con esto queda resuelto el primer apartado. Ahora vamos a calcular la carga que almacena cada condensador. Para ello vamos a tener en cuenta cuál sería la definición de la capacidad de un condensador en función de la carga que almacena y la diferencia de potencial a la que está conectada, o digamos, entre sus armaduras. Por lo tanto, tendríamos esta expresión de aquí. La capacidad será el cociente entre la carga y la diferencia de potencial. Como lo que queremos calcular es la carga, parece claro que despejando vamos a tener que sería el producto de la capacidad por la diferencia de potencial. Y ahora tenemos dos casos distintos. Vamos a tener lo que sería para el condensador 1 y para, vamos a llamar, la asociación, ¿verdad?, de los condensadores 2 y 3. Y lo vamos a tener de esta forma. Fíjate que para el condensador 1 se tiene que cumplir que esta carga que almacena el condensador 1 ha de ser el producto de la capacidad del condensador 1 por la diferencia de potencial. Y esta diferencia de potencial es la misma que del generador porque están conectados en paralelo.
Y para lo que vamos a llamar la carga 2 sería la asociación en serie de los condensadores 2 y 3, cuya capacidad era C equivalente 1 por la diferencia de potencial, que también coincide con la del generador porque esta asociación del condensador 2-3, ¿verdad?, está en paralelo con respecto al generador. Ahora bien, como están en serie, la carga del condensador 2 y la carga del condensador 3 han de ser iguales. Así que me vale hacer el cálculo de esta manera. Vamos entonces al primero de los cálculos. Para el condensador 1, pues aquí lo único que vamos a tener sería, como puedes ver, 12 microfaradios, que es la capacidad del condensador 1, por la diferencia de potencial, 200 voltios, y vamos a tener como resultado 2400 microcoulombios. Si lo expresas en coulombios, el resultado serían 2.4 por 10 elevado a menos 3 coulombios. Esa es la carga que almacena el condensador que hemos llamado 1. Para hacer la carga que almacenan el condensador 2 y el condensador 3, que insisto, son la misma carga porque están ambos conectados en serie, lo hacemos teniendo en cuenta la capacidad equivalente de la asociación, es decir, 3.2 microfaradios por 200 voltios. En este caso lo que vas a tener serían 640 microcoulombios, y si lo expresamos como coulombios pues serían 6.4 por 10 elevado a menos 4 coulombios. Y ya solo te queda calcular la energía total que almacena, ¿verdad?, o que se almacena en este circuito. Esa energía total está en función, o viene dada en función de la capacidad equivalente total y la diferencia de potencial. La expresión que sigue es esta que ves aquí: 1/2 por esta capacidad equivalente total y por la diferencia de potencial al cuadrado. Ni que decir tiene que solo tienes que sustituir 1/2 por, y ahora tendríamos la capacidad equivalente total, acuérdate que la habíamos escrito como 1.52 por 10 elevado a menos 5 faradios, por, y ahora 200 al cuadrado y también la unidad, voltios al cuadrado. Cuando haces esto, el resultado que vas a obtener sería de 0.304 julios, que es unidad de energía. Con esto queda resuelto el ejercicio. Si te ha gustado, dale el dedo hacia arriba y suscríbete al canal para ayudarme a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.